estar con ustedes. Y yo podría decirles que podríamos remontarnos en la vida de Evita, que es un noviazgo que ella tiene con un tal Damián Gómez, que venía del anarquismo y que indicaría que Evita a los 15 años tenía una concepción de lo que era la injusticia social. Este era un militante anarquista que fue detenido en Junín, que después fue llevado a Devoto, en el cual muere bajo la tortura. Es interesante porque ella descubre lo que es la injusticia social, pero después la sufre ella misma en una ciudad hostil, donde pasa hambrunas tremendas, a mate y galleta, porque no consigue trabajo, donde sufre el acoso impiadoso de los directores de teatro, que tratan a la mujer como una cosa en aquellos tiempos. Yo voy a preferir, en cambio, tratar de volcarles algunos testimonios, recuerdos importantes del confesor de Evita, el padre Hernán Benítez. Yo ni sabía de la existencia del padre Hernán Benítez, donde la jerarquía eclesiástica lo había arrinconado, prohibiéndole dar misa, porque lo tenía por un personaje peligroso. A tal punto era para ellos un personaje peligroso que cuando yo lo visité me encontré con un busto de Evita y al lado un óleo de Che Guevara. Y como me evidencié cierta sorpresa, el padre me dijo: yo soy una persona muy mayor, voy a morir pronto y quiero morir entre revolucionarios. Bueno, y cuénteme algo de Evita. Por ejemplo, él era asesor de la fundación, Evita lo vi yo, asesor de la fundación Eva Perón. Entonces él la acompañaba a distintos lugares donde ella iba, ¿no? Dice que en una oportunidad iban en el auto presidencial, entonces al llegar a una esquina el agente corta el tránsito y Evita observa que en la esquina hay un banco y que una señora en la puerta del banco, muy mayor, está ahí acurrucada llorando. Entonces se baja del auto audazmente, porque Evita era muy amada, pero también odiada por una minoría que era capaz de atacarla y que dijo las peores cosas de Evita, ¿no? Y el padre me contaba que él salió inmediatamente detrás para protegerla por cualquier cosa, porque ella no tenía tanta audacia, que se manejaba tranquilamente. Se acerca y la señora le dice: mire, ¿por qué está llorando? ¿Qué le pasa? Y bueno, no, dice, lo que ocurre es que es la tercera vez que vengo al banco a cobrar una pensión y por un motivo o por otro no me pagan y no puedo comprar los recursos esenciales para subsistir. Y Evita se enoja y le dice: venga, entremos al banco. Y el padre me decía: yo fui atrás a ver qué pasaba. Evita entró y en el medio del salón, no había mucha gente, mirando a todos los empleados, dijo en alta voz: yo quisiera saber quién fue el hijo de que le dijo a la señora que no están planillas para cobrar este mes. El gerente se enloqueció, el gerente del banco: pero señora, pase, ¿qué sucede? No sucede nada, sucede que hay que pagarle a la señora. No, porque hay una dificultad en las planillas. Las planillas no interesan, la señora tiene que sobrevivir, tiene que comer, tiene que alimentarse, tiene que dormir. Bueno, el asunto es que le pagaron a la señora, que salió contenta. El padre decía que Evita tenía una noción de la justicia más allá de estos leguleyos que creen que la justicia surge únicamente de las instituciones, porque los que hablan de las instituciones son las que las violan,
como el actual gobierno, que ha violado todas las instituciones, no le queda ninguna por violar, y ha hecho todos los negociados habidos y por haber, y después hablan en nombre de las instituciones, de la democracia, de toda la charla, lo que ellos llaman la zaraza ahora, pero que es una verdadera zaraza y es una mentira fabulosa. Y el padre decía que una de las cosas que para él fue fundamental fue cuando acompañaba a Evita a llevar medicamentos a los enfermos. Que en una oportunidad la acompañó a una casita pobre donde había un enfermo grave, con pus, así drenaje así de líquido, producto de su infección, que estaba muy cerca de la muerte, y entraron al dormitorio de este enfermo. Ella se acercó y lo abrazó y le dio un beso. Y disimuladamente puso sobre la mesita de luz los medicamentos que traía. Y yo me quedé en la puerta, confesaba el padre, porque yo temía contagiarme. Cuando salió, Evita se enojó mucho conmigo. Me dijo: ¿usted es sacerdote? ¿De dónde es sacerdote? ¿Usted es sacerdote de Cristo? ¿Usted aprendió las enseñanzas de Cristo? ¿Por qué no entró al dormitorio? Y no, señora, porque usted es muy, no sé, no tiene, no le da importancia al hecho de que pueda contagiarse. Es un problema, es un enfermo que contagia, es una enfermedad. Sí, pero yo le pregunto de nuevo: ¿dónde aprendió usted el mensaje de Cristo? Y el padre decía después: en realidad aquella noche yo aprendí el mensaje de Cristo. Yo había ido al confesionario, había pasado por el catequismo, había ido a la escuela máximo de devoto, donde se hacían seminaristas y después eran sacerdotes, pero no había captado en lo esencial, en la vida concreta, cómo hay que proceder. Y entonces Evita me decía: ¿usted no se da cuenta que yo estos medicamentos los puedo mandar por correo? Yo no vine a traer medicamentos acá. Yo vine a traer solidaridad. Yo vine a decirle a este señor enfermo que hay alguien que está vinculada al Supremo Gobierno, que se preocupa por él, que él es un argentino que merece atención del resto de sus compatriotas. Vine a decirle que él es una persona que tiene valores y que yo vine a verlo a él, a traerle solidaridad, afecto, a decirle que, aunque sea una pequeña mentirita, que se va a curar, porque los medicamentos no tienen ninguna importancia. Lo que tiene importancia es mi presencia acá en esta casa. Y usted, que dice ser sacerdote, da un paso atrás. Usted, que es pastor de Cristo, da un paso atrás y se asusta porque a lo mejor por ahí le cae un microbio y le hace algún problema. Yo empecé a ser cristiano y empecé a ejercer el sacerdocio esa noche, decía el padre. Esa noche, con la experiencia que me dio Evita de lo que es esencialmente cuando uno se entrega a divulgar una visión de la vida, una concepción religiosa, una concepción mística. Y después me contaba las largas horas de Evita pasadas en lo que era el edificio del Consejo Deliberante, donde ella recibía montones de cartas de todos lados y tenía 5 o 6 secretarias que le leían las cartas y ella las contestaba. Arturo Castillo me decía que una vez estuvieron con gente de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música y que fueron a las 11 de la noche y Evita los recibió recién a la 1 de la mañana porque tenía mucha gente que iba a verla. Y que ella se dio cuenta que cuando ella se levantó, salió del escritorio, él miró hacia abajo
y vio que no estaba calzada, había dejado los zapatos a un lado. Y ella se dio cuenta y le dijo, sí, estoy descalza porque es una forma de descansar los pies, porque hace muchas horas que estoy acá. Pero usted no sabe la importancia que tiene para un ciudadano común, un hombre de Argentina que se ha dedicado toda su vida a trabajar, a recibir después la contestación de esta carta. A recibir una carta que viene escrita desde la Fundación, que es lo mismo que si viniera escrita desde las altas esferas del gobierno, donde él se reconoce como ciudadano recién en ese momento, no en el momento de votar, recién en el momento que alguien se acordó. Nunca se acordaron cuando la gente enviaba cartas pidiendo, solicitando alguna ayuda. Entonces se convierte en un ciudadano porque se sabe reconocido. Por eso tengo que contestarlas todas las cartas. Perón le dijo alguna vez, en realidad la Fundación ha hecho que en gran medida no sigamos teniendo la relación que teníamos de recién casados. Es decir, porque vos estás demasiadas horas en la Fundación. Y Evita, dicen que le contestó, yo al estar en la Fundación reafirmo mi condición peronista y reafirmo mi relación con vos, porque estamos haciendo un cambio fundamental en la Argentina. Y estos hechos que pasaron con Evita, ese viva el cáncer que llegaron a escribir en los muros de la ciudad, ese secuestro de su cadáver porque temían que si el pueblo argentino sabía dónde estaba ella enterrada, iban a hacer manifestaciones tanto el día del nacimiento como el día de la muerte, y tuvieron que secuestrarla, me aclaró definitivamente un camino que tuve desde los 15, 16 años, que era una solidaridad con los explotados. Eso de muchos chicos y chicas de Buenos Aires y de toda la Argentina, de pocas chicas y chicos, ¿no?, les ocurre un acercamiento a las transformaciones sociales de fondo, que son el socialismo, el comunismo, el trotskismo. Yo no dejé de leer cosas de socialistas, comunistas y trotskistas, como leo de tantas otras cosas. No creo, como dice Pichetto, que Kicillof esté convertido al comunismo, ni nada de esas cosas raras que dicen en la campaña electoral, ni siquiera la conspiración que parece que según Carrió hizo Putin, que se vino desde Rusia a Cuba para ver si pueden evitar el triunfo de Alberto Fernández. Pero bueno, esas son cosas que pasan en la Argentina. De cualquier modo, creo que a pesar de todas las persecuciones, los silenciamientos, las deformaciones, las injurias que se han hecho, Evita ha sobrevivido a todo eso, su importancia. Y para terminar, recuerdo algo que me decía el padre Benítez. En el 73, cuando recuperamos el poder, que vamos a recuperar ahora próximamente, Puigros fue interventor en la Universidad de Buenos Aires y hizo justicia con algunas figuras. Por ejemplo, Elías Castelnuovo, un gran escritor que había sido hecho a un lado por sus posiciones revolucionarias, y también el padre Benítez, que había sido expulsado de la universidad y al cual también se le había inventado, como han inventado estos, ya había dalesios en aquel tiempo que inventaban cosas inventadas para hacer juicios y tratar de perturbar la tranquilidad de la gente y meterla en cana. Y el padre hizo un discurso en el cual dijo, y con esto termino: cuando yo observo que se levantan en el mundo los pueblos reclamando justicia, casi siempre ocurre que levantan la figura de dos argentinos,
que no han merecido el reconocimiento de su patria. Eva Perón y el Che Guevara. Gracias. Compañeros, compañeras, madres, 1 de agosto, Día de la Pachamama, marcha 2155 en esta plaza, más de 42 años sin faltar un solo jueves. Hoy también se cumplen 2 años de la desaparición de Santiago Maldonado en manos de la Gendarmería. Una Gendarmería que reprimió comedores populares, ollas populares, comedores infantiles y murgas, que palos a la gente cuando salió a la calle en diciembre del 2017. En definitiva es la Gendarmería, la fuerza de seguridad fetiche de la ministra Bullrich, el presidente Macri, para poder implementar las políticas económicas criminales que tiene este gobierno fascista. Pero por suerte cada vez falta menos para la primera gran encuesta, que son las PASO de la semana que viene, y es importante que vayamos todos a votar. Lo decía Eve ayer en su programa, pensar en no ir a las PASO es como operarse y no hacerse el prequirúrgico, seguramente va a salir mal. Por eso, a partir de hoy hasta agosto y después hasta octubre, nuestra tarea es redoblar el esfuerzo, seguir trabajando, persuadir, traer para este lado a los indecisos y a los desencantados con este gobierno. Y así es con todos, para poder tener un gobierno, una patria que nos vuelva a incluir, una patria justa, libre y soberana. Muchas gracias. Y ahora no hace falta que lo presente, le voy a ceder la palabra a un compañero, el legislador porteño, Leandro Santoro. Muchas gracias. Gracias a las madres de Plaza de Mayo por la invitación. Un saludo grande a Eve, que la tenemos en la Casa de las Madres descansando un poquito. Me emociona mucho siempre venir acá porque este es un espacio de resistencia. Los que militamos en política desde muy pibes supimos que en los 90 existía una resistencia a la antipolítica y existía desde este espacio que se mantuvo a lo largo de los años una resistencia intelectual, política y cultural contra el olvido y contra la impunidad. Y hoy tenemos la obligación de plantear
no solamente una suerte de expectativa sobre el futuro, sino fundamentalmente tenemos la obligación de recrear una esperanza. Los argentinos y las argentinas que vivimos en estos momentos la situación más drástica y más dura del ajuste neoliberal, somos conscientes que la semana que viene se juega mucho, la próxima semana se juega mucho en las PASO, porque se juega dos visiones de país. Por un lado, un país que tiene al ser humano en el centro de su preocupación, que trata de poner la economía al servicio de la producción, el empleo y el mercado interno. Y por otro lado, un proyecto de país que está pensado en que los bancos ganen cada vez más dinero, en facilitar la especulación financiera, en facilitar la fuga de capitales y en garantizarle a los grandes intereses en el mundo, los grandes intereses financieros, capacidad de injerencia sobre nuestra propia soberanía. Y esta discusión es una discusión que hace a la vida cotidiana, no es solamente un tema de debate para los académicos o para los economistas. Porque cuando hablamos de la defensa de los derechos humanos, hablamos además de la defensa de los derechos humanos de la primera generación, de defender derechos humanos de segunda y de tercera generación, derechos sociales, derechos económicos, derechos ambientales, que se ven alterados de acuerdo al régimen político y económico que tenemos en nuestros países. No es indistinto que haya un gobierno popular que defienda el empleo, que proteja a su gente, que se preocupe por los más necesitados, a que haya un gobierno que se ocupe solamente de garantizar mecanismos de fuga de capitales para los banqueros. No es indistinto tampoco que al frente de la Casa Rosada tengamos una persona que tenga como objetivo proteger a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, a los niños y a los jubilados. Porque en definitiva, cuando elegimos un presidente o cuando elegimos un proyecto político, estamos definiendo también un horizonte sobre el cual queremos construir y al cual queremos alcanzar. Estas próximas elecciones no discutimos solamente cómo hacer para derrotar electoralmente al macrismo. Vamos a discutir fundamentalmente cómo lograr una derrota cultural para poder fundar un nuevo orden social. Un orden social que ponga al ser humano en el centro de la escena, donde quede claro que el Estado tiene que trabajar para proteger a los más débiles y que tiene que trabajar para producir, para generar empleo y para redistribuir el excedente. Vamos a discutir también sobre un nuevo contrato social en la Argentina. Vamos a discutir si vamos a permitir que el capital no tenga ningún tipo de límites y que cualquiera pueda venir a joder desde cualquier lugar del mundo con tal de expoliarnos, o si le vamos a poner límites a la especulación, si le vamos a poner límites también a la propiedad privada para ponerlo al servicio de la producción de la sociedad. Y vamos a discutir fundamentalmente en qué sociedad queremos vivir, si ordenada sobre una lógica meritocrática y egoísta u ordenada sobre una lógica solidaria y participativa. El nuevo contrato social ciudadano que tenemos que firmar se funda sobre la ética de la solidaridad. Hay que construir una mayoría política que permita tener el poder político y social suficiente para destruir culturalmente al neoliberalismo y para fundar un orden que se base sobre la ética de la solidaridad y sobre la búsqueda de una democracia participativa. Eso está en juego estas próximas elecciones. Por eso es importante el compromiso y por eso es importante el ejemplo de los que luchan. Las madres de Plaza de Mayo han demostrado a través de su historia que no hay nunca adversidad que las pueda detener. Quienes somos más jóvenes tenemos la obligación de seguir ese ejemplo. Hay que militar hasta el último día, acompañar a cada uno de nuestros vecinos para derrotar culturalmente y para derrotar políticamente al neoliberalismo. Esos son los caminos y a partir de ahora, compañeras y compañeros, no tenemos permitido bajar los brazos. Gracias. Gracias, Leandro. Muy claro ahora la palabra de las madres. Ebel Beba de Petrini. Bueno, ya lo principal lo dijo él. Yo les voy a decir a nivel madres qué es lo que tenemos que hacer. Primero y principal, no ser indiferentes. No decir, no entero, no sé de política y quedarme en casa y esperar que todo lo hagan los demás. Tenemos que salir nosotros a defender. Tenemos que ser nosotros los que le enseñamos a los más jóvenes que esto depende de toda la participación popular para sacar este gobierno nefasto que tenemos.
la solución no es quedarse en casa y esperar que nos hagan las cosas. La obligación mayor que tenemos hoy, las madres y todos quienes queremos derrocar a este gobierno para tener un país tranquilo, y un país con trabajo, un país con gente que no tenga que estar pensando con miedo, mañana me van a echar del trabajo. Eso es lo que tenemos que luchar y para eso hay que estar. No dejemos de ir a votar. Es importantísimo ir a votar. Así que no se queden en casa ni por viejos ni por enfermos. A ir a votar. El compromiso es ir a votar. Lógicamente a votar en contra de esto. Eso está de más. Bueno, compañeros, yo creo que acá la palabra de todos es la misma, el pensar de todos es el mismo. Y con mucha fuerza y con mucha participación, el domingo que sea a votar en contra de esto y a empezar a trabajar para los Fernández, compañeros.